comenzar. Señor, Padre y eterno, tu nombre glorioso y soberano, queremos venir a ti, Señor, un nuevo día que tú nos has dado de vida para que no vengamos a ti, Señor, como niños malcriados o como niños irrespetuosos, siempre con nuestras bocas abiertas para pedir, sino que venimos a ti, Señor, para darte. En primer lugar, te queremos dar gracias. Gracias por la vida que nos has dado, no la vida en la carne, sino la vida espiritual. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros andábamos como muertos vivientes en un mundo entenebrecido, en tinieblas, ajenos a tu amor y a tu misericordia. Pero por el puro afecto de tu voluntad, Señor, iluminaste nuestros corazones y ese amor fue derramado en nosotros, dando latido de vida a un corazón que estaba muerto. Venimos a darte también gracias, Señor, porque tú no nos has dejado huérfanos, nos has dejado con tu Espíritu Santo, el cual es las arras de la promesa. Es ese paracleto, ese consolador que está a nuestro lado para guiarnos en todas las cosas. Por eso también te damos gracias, Señor, por ese Espíritu precioso y glorioso que es tuyo y viene de ti. También te damos gracias, Señor, porque nos has dejado dentro de una familia que es la Iglesia. Una familia que sabemos que no es perfecta, tampoco queremos que sea así. El perfecto eres tú. Pero nos has dejado en esta familia para que veamos nuestras imperfecciones y demos más gloria a aquel que la merece, que eres tú, Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo. Es una familia en la cual nosotros nos preocupamos los unos por los otros y debemos amarnos los unos a los otros, soportándonos con paciencia los unos a los otros, orando con todo corazón los unos por los otros. Y todas esas cosas, Señor, que ya sabemos, pero que difícilmente practicamos. Y también, Señor, venimos aquí dándote gracias por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Porque nuestra esperanza ya no está en esta tierra, Señor, sino que nuestra esperanza está en los cielos. Por eso venimos aquí cada domingo, no por una costumbre humana adquirida, no por pasar el tiempo, Señor, sino venimos aquí para recordar esa promesa, esas grandes promesas que tú has hecho, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestros nombres están escritos en los cielos, que nuestra casa, nuestra morada está en los cielos, nuestro Rey Salvador está en los cielos, que nuestra vida está allí en los cielos. Gloria a ti, Padre, queremos darte en este domingo. Cuida de nuestros hermanos que hoy no estén aquí. Ayuda a los enfermos, levanta a los caídos, Señor, restaura a los debilitados y fortalece a aquellos que están caídos por la derrota de la vida espiritual. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a todos nosotros a levantarnos del sueño, porque el día ya está avanzado y es hora de trabajar, Señor, para tu gloria. Queremos, Padre Santo, pedirte muchas cosas, pero tenemos poco tiempo. Tú conoces todas ellas y por eso queremos dejarlas en tus preciosas y benditas manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale, vamos a comenzar abriendo las páginas de la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 13, 14. Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14. Son dos versículos cortos. Vamos a leerlos juntos, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta aquí. Hoy quiero predicar acerca de despiértate, tú que duermes. Dentro de una semana, ya esta semana, el miércoles, comenzaremos un seminario de la Biblia, un seminario bíblico que está destinado a todas aquellas personas
que todavía no conocen a Cristo. Aquellas personas que todavía no han sido iluminadas por su palabra. Pueden ser personas que no hayan venido nunca o pueden ser personas que están viniendo siempre, pero que por desgracia todavía no han recibido ese amor misericordioso debido a la condición de su corazón. Porque si venimos a este lugar, venimos con un corazón endurecido, venimos con un corazón cansado, apático, con un corazón que piensa en los deleites de la carne o con un corazón que está dormido, pues difícilmente podremos recibir esa iluminación, difícilmente podremos recibir el regalo de la salvación. Por eso les pido a todos ustedes, a cada uno de ustedes, que vengan desde el miércoles hasta el domingo. En primer lugar, si eres salvo, bueno, pues fortalecerás tu salvación, recordarás lo que hizo Cristo por ti, por tus pecados, recordarás el mensaje del Evangelio. Y si todavía no has sido galardonado con el mensaje de la cruz, que Dios tenga misericordia de ti y de tu corazón para que lo puedas recibir. Porque sabemos que no depende de nuestra voluntad, no depende de nuestros deseos, sino que depende del puro afecto de su voluntad. Depende también de la condición en la que tú vengas aquí con tu corazón. Por eso les quiero pedir, con toda oración y súplica, como diría Pablo, con toda exhortación y con todo ruego, que vengamos durante esos 5 días a escuchar la palabra de Dios. Porque recordemos que siempre y cuando venimos a este lugar no venimos a escuchar a un tal Julián, no vienen a escucharme a mí, sáquense eso de la cabeza. Venimos a escuchar única y exclusivamente la palabra de Dios para que ella nos ilumine. ¿Vale? ¿Sí? Vale, hermanos. Pues dicho esto, queda. Vamos a ver lo que Pablo nos dice aquí. ¿Por qué quería predicar yo hoy esto? No sé, no lo sé si son mis ojos los que están mal o es una realidad, pero a veces tengo la sensación de que la iglesia está dormida. No dormida físicamente, porque también hay alguno que viene aquí a echarse un pequeño sueñecito, pero sí me da la sensación, o de verdad, no sé si es mi percepción que está equivocada, pero pienso que a veces estamos demasiado dormidos. O si no totalmente dormidos, estamos anestesiados. Y no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba para que las personas que nosotros amamos o decimos amar reciban la salvación. Y nosotros, por desgracia, muchas veces en la vida cristiana estamos cabeceando y estamos incluso dando ronquidos molestos para aquellos que nos observan. A veces yo siempre pongo así algún punto, ¿no? Cuando veo, porque saben que yo aquí lo veo todo, ¿no? Tengo un lugar privilegiado. Yo desde aquí yo puedo ver, incluso a los de atrás, los que están dormidos y los que están despiertos. Yo puedo tener la percepción de los que están atentos y de a los que les importa un pimiento lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque su cara es el reflejo de lo que hay en el corazón. Y en muchas ocasiones, no todas, muchas ocasiones, el hecho de que algunas personas se duerman físicamente, simplemente están certificando lo que tienen en el interior. Aburrimiento, ¿sí? Pereza, desidia, dejadez. Por eso su cuerpo refleja el estado de su alma. Yo entiendo que en otras ocasiones no. Yo sé que algunos hermanos trabajan por la noche, están cansados, han dormido mal. Por ejemplo, hoy yo he dormido fatal, pero no pasa nada, no me voy a excusar, no creo que me duerma. Ellos tienen excusa, están cansados. Pero hay otros que han dormido literalmente como lirones y han pasado una noche plácida. Y aún así, cuando vienen aquí, caen en los brazos de Morfeo. Y es triste, porque han descansado. Entonces quiere decir que su estado del corazón no está correctamente delante de Dios. Bueno, hermanos, la palabra de hoy va a tener 3 encabezados muy importantes que espero que tomen nota, se lo pido. Yo quería haberles hecho un PowerPoint precioso, pero no me dio tiempo. Y no es excusa. 3 encabezados que se centran simplemente en el versículo 14, porque el versículo 13 de este Efesios capítulo 5 es una entrada, un aderezo, que se lo voy a volver a leer si me permitís. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Sabemos que la luz no es otra cosa que ausencia de oscuridad, y la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. De tal manera que cuando algo es iluminado no puede ser entenebrecido, y que cuando cuando hay algo donde no hay luz, pues reinan las tinieblas. Y aquí nos dice la palabra que todas las cosas son evidentes, se evidencian
cuando la luz se enciende. Si nosotros estuviésemos en este lugar a oscuras y viniésemos en pijama, sin alinear, es decir, sin lavarnos ni siquiera la cara ni los dientes, nadie se daría cuenta de nuestro desaliño. ¿Por qué? Porque estaríamos en oscuridad. Bueno, estamos iluminados, no mucho, pero podemos vernos tal y como somos. Podemos vernos que hemos venido preparados, hemos venido bien arreglados, nos hemos duchado, nos hemos lavado la cara, las mujeres se han dado su capa de chapa pintura, los hombres nos hemos puesto nuestra buena ración de desodorante. Eso lo podemos ver a la luz, ¿no? Bien. Pero ¿qué ocurre con lo espiritual? ¿Qué ocurre con tu alma tan hermosa, tan preciosa para Dios? Tal vez tú estás aquí con los ojos abiertos, duchado, perfumado, bien alineado, pero tu alma está dando ronquidos de búfalo y hoy queremos despertarla. ¡Despiértate! Tú que duermes, dice el versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esos tres encabezantes vamos a ver hoy. Levántate tú que duermes. O sea, despiértate tú que duermes, perdón. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Comenzamos por el principio. ¿Sí? ¿Quieren? Comenzamos con el versículo 14, primera parte. Despiértate tú que duermes. El dormir es algo muy rico. El dormir es algo rico, ¿no? Si tienen que madrugar, tienen que levantarse temprano a las 5 o las 6 de la mañana, suena el despertador y ustedes hacen ese viejo truco de poner otro despertador 5 minutos más tarde. Incluso aquellos osados ponen otro más 5 minutos más tarde, apurando 5 minutos, como si esos 5 minutos te fuesen a dar la vida. Yo antes lo hacía, ya no. Ya no. El sueño es algo que Dios nos dio para descansar. Porque nosotros nos cansamos y nos fatigamos. Pero nuestro espíritu no debe ser ese que duerme. Nosotros sí debemos dormir, pero nuestro espíritu debe estar despierto. Permítanle citarles a Charles Spurgeon. Dijo estas palabras, hablando de la somnolencia o del dormir del espíritu de algunos cristianos. Esta somnolencia en el cristiano también es sumamente peligrosa porque mientras duerme puede hacer muchas cosas que le harán parecer como si estuviera bastante despierto. ¿Qué está diciendo Charles Spurgeon? Que a veces estamos... Ya. No se piense que íbamos a cancelar la palabra. Nosotros cuando dormimos podemos pensar que estamos despiertos. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿podemos hablar cuando estamos dormidos? Sí, mi hija mayor habla. Y yo pienso que está diciendo cosas y cuando me acerco veo que está totalmente dormida y está hablando claro las cosas. O sea, no es que farfulleo, no, ese soy yo farfulleo. Pero mi hija mayor habla, asombroso, pero está dormida. Entonces, ¿un dormido puede hablar? Sí. ¿Podemos escuchar cuando estamos dormidos? Sí. Échate la siesta con la televisión encendida. Si tú te echas la siesta o duerme con la televisión encendida, tú vas a estar escuchando lo de la televisión y seguramente tus sueños están relacionados con lo que tú estás escuchando, tu oído está escuchando en la televisión. Porque no nos quedamos sordos cuando dormimos. Podemos escuchar. ¿Podemos caminar cuando estamos dormidos? Hay personas que caminan, ¿no? Sonámbulos les llaman. Yo no camino. Soy perezoso para eso. ¿Podemos cantar cuando estamos dormidos? Hombre, si podemos hablar, imagínense cantar. Incluso podemos llorar cuando estamos dormidos. Alguna vez mi esposa me despierta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, nada, es que estaba llorando. Porque estaría con algún sueño, sufriendo
o pasándolo mal, alguna pérdida y gimo. A mí no me pasa nada. Incluso podemos pensar cuando estamos dormidos. Podemos hacer muchas cosas, pero estamos dormidos. Así algunos cristianos, desgraciadamente, piensan que están despiertos cuando lo que están es durmiendo. Bueno, la palabra es clara. Despiértate tú que duermes. Te tienes que dar cuenta de tu sueño, de tu letargo. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Obviamente, en el fondo sabemos que estamos dormidos. Tú cuando tienes un sueño, parecen algunos tan reales, ¿verdad? Pero sabes a la postre que es un sueño. Es un sueño. Y ya cuando te despiertas, dices, ¡oh, qué pena! Certifiqué que era un sueño. O dices, menos mal, me di cuenta que era un sueño. Bueno, hermanos, lo que la palabra nos quiere exhortar, en este caso Pablo, que menciona este pasaje introducido aquí, el cual es extraído, porque fíjense, dice, por lo cual dice. ¿Por lo cual dice qué? Isaías capítulo 60. Es un pasaje parecido a este, por eso Pablo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, porque es muy peligroso dormir, cuando debemos estar preparados y despiertos. Y recuerden, estoy hablando de términos espirituales. ¿Qué ocurre cuando una persona está dormida espiritualmente? ¿Saben lo que ocurre? Muchas cosas. Ocurren muchas cosas. Miren, cuando todos nosotros estamos durmiendo en nuestras casas, el mundo sigue girando. En otra parte del planeta hay gente que está viviendo, trabajando, muriendo y naciendo. Hay gente que está sufriendo y gente que está disfrutando. Y nosotros, sin embargo, estamos dormidos. Cuando nuestro espíritu duerme, cosas ocurren y no son nada buenas para nuestro espíritu. Entonces, yo quiero mandar este mensaje a los cristianos verdaderos. ¿Eres cristiano? ¿Has recibido el amor de Cristo? ¿Has aceptado la sangre preciosa como el pago de tu deuda? Bien, hoy es la palabra para ellos. Y para los que no, se pueden ir. No se pueden ir. Aprendan. Y vengan la semana que viene para recibir el regalo de la salvación. Pero escuchen, les voy a dar 6 ejemplos. No vamos a tener tiempo para más. No sé si me dará. Hombres que aparecen en la Biblia que por su sueño espiritual sus vidas sufrieron trágicas consecuencias. Y permítanme ilustrarles. El rey David. Primero, ese famoso rey David, el que mató a Goliat, ese valiente, ese joven que a un hombre de 2,80 metros, 2,90 metros le dijo, te voy a cortar la cabeza. Incircunciso, como un insulto. ¿Qué ocurrió con el rey David? Si nosotros vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Vayan con sus Biblias. Abran sus Biblias, por favor. Y dejen el marcapáginas aquí en Efesios capítulo 5, versículo 14. Y nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Y les voy a leer. 2 de Samuel, buscan. 2 de Samuel está después de 1 de Samuel. Y después vendrán los reyes, 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas. Está por ahí, por la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Venga, les voy a buscar yo también, aunque lo tengo aquí. Me voy a compadecer de ustedes. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Vamos a leer juntos, por favor. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era curiosamente muy hermosa. Todo estaba preparado. Satanás ya había preparado el anzuelo. No iba a preparar a Betty la fea, ¿no?, para que estuviese bañándose, sino que estaba preparando a una mujer muy hermosa. ¿Cuál es el problema de David en este punto? David, ese hombre, vuelvo a repetir, tan valiente, el hombre más valiente del mundo. Su problema es uno de los problemas que tenemos nosotros en la iglesia. Los cristianos dormidos se caracterizan por una comodidad y conformidad. Apúntate eso. ¿Estás conformado? ¿Acomodado? Tu espíritu está dormido. Por eso el Señor muchas veces zarandea nuestras vidas. El Señor muchas veces nos quiere sacar de nuestra conformidad y de nuestra comodidad. El rey David, ¿cuál fue su error? Miren, el problema no fue en que vio a esa mujer que era hermosa, Betsabé, era la mujer de un general, de Urías, y dijo, me la vais a subir, y se acostó con ella. El problema no fue ese, el problema comenzó antes. Porque fíjense lo que dice aquí. Aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Quién era David? El rey. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? Se quedó por conformidad y como comodidad. ¿Para qué voy a ir yo si esto está ganado? ¿O no? Envió al general. Aquí dice a quién envió, ¿no? ¿A quién envió? A Joab. Y a sus siervos. Y a todo Israel. Cuando dice todo Israel, no es que fueron todos Israel, todo israelita, sino que fueron todos los soldados de Israel. Todos los soldados, el general Joab, todos sus siervos, todos se fueron a la guerra. Y el que tenía que estar al frente, que era el rey, ¿qué hizo? No hace falta que vaya. Se acomodó y se conformó. Era evidente lo que iba a pasar, tarde o temprano. Entonces de ahí ya vino todo lo demás. Él se echa la siesta porque dice, a la caída de la tarde, ¿no? Al caer la tarde, en Jerusalén no había ni cambio de hora, ni estas cosas que nosotros nos inventamos en nuestra actualidad, ¿no? Pero suponemos que era a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde dice que se levantó del lecho. ¿Qué es el lecho? La cama. A las 5 de la tarde se levantó de la cama. ¿Y qué hacía el rey cuando los demás están en la guerra? Durmiendo la siesta. Y el rey David no era español. La famosa siesta española, ¿no? De 3 a 5 de la tarde. Ese fue el problema. No solo estaba dormido él al caer la tarde, su espíritu estaba dormido. Por eso vio a una mujer, la codició, la tomó, cometió pecado, luego vino el marido, esa mujer quedó embarazada. Él quería tapar su pecado, su error, y tuvo que llamar al marido de la guerra y decirle, ala, vete a dormir con tu mujer, para que él durmiese con su mujer y así piensen que el niño era del padre. Pero este soldado que dijo, no, mis soldados están en la guerra. Yo no voy a dormir con mi mujer. Y David dijo, caramba, pues lo tuvo que emborrachar y volverlo a enviar a dormir con su mujer. A ver si borracho cae, pero ni borracho entró. Claro, eso fue su sentencia de muerte. Él fue más honesto que el rey David. No durmió con su esposa. Se iba a descubrir que estaba embarazada y no era de Urías, porque Urías iba a decir, oye, que yo con mi mujer ni he roncado. David escribió una carta diciendo, tomad, una carta en manos del propio Urías, diciendo, cuando llegue la batalla, poner a Urías en lo más recio de la batalla, y cuando esté rodeado de enemigos le dejéis solo para que muera. Y así ocurrió. Fue un asesinato con premeditación y alevosía. ¿Por qué, David? Porque se acomodó. Se acomodó, se conformó. ¿Y su espíritu qué hizo? Se durmió. Así hay muchos, no en esta iglesia, en todas. Se conforman, se acomodan, tienen una vida cómoda, confortable. ¿Y qué hace su espíritu? Duerme.
duerme. ¿Saben qué ocurrió con el rey David? En los capítulos siguientes, en el capítulo 12, llega Natán, el profeta, le reprende, le exhorta a que confiese su pecado. Confiesa su pecado. El niño del que ha quedado embarazada esa mujer, Betsabé, el niño enferma y muere. Pero no queda ahí el castigo a David. Después David tenía otros hijos, ¿no? Uno de ellos Amnón y una hija llamada Tamar. Eran de diferente madre, pero el padre era David. Amnón desarrolló una pasión descontrolada por su propia hermana o por su medio hermana. Enamorado hasta las trancas, enamorado como un enfermo. Y ideó un plan. Yo quiero acostarme con mi hermana. Recuerden, medio hermana, hija de David, pero de madres diferentes. Y se hizo el enfermo. Y le dijo al padre: papá, envíame a mi hermana para que cuide de mí, que estoy muy malito. Y fue enviada Tamar a cuidar de su hermano. Pero el hermano lo que pretendía no era nada bueno. Tomó a su hermana y la violó. A su propia hermana. ¿Qué ocurrió? Dice que después de tomarla, el odio que le cogió fue mayor que el amor que le tenía. Qué triste. Pero no se quedó ahí. Porque esta medio hermana de Amnón fue a su hermano total, a su hermano Absalón, que era hermano de madre y de padre, y le contó lo que había pasado. ¿Y qué hizo Absalón? Mató a su medio hermano por violar a su medio hermana, por violar a su hermana. Pero no quedó ahí. Después Absalón desarrolló un odio hacia su padre que lo llevó a atacarle y querer matarle. David casi pierde el trono, tuvo que huir de Jerusalén. Absalón violó a todas las concubinas de su padre delante de los ojos de todos los hombres. Ven, hermanos, ¿esto por qué? Porque David se durmió espiritualmente. ¿No es peligroso? Es muy peligroso. Es muy peligroso. Nosotros no podemos dormir en el tiempo de guerra. ¿Viven confortables? ¿Viven cómodos? Mal asunto. Pídele a Dios que toque tu vida. Pídele a Dios que trastoque tus planes. Porque como se haga todo según lo que tú deseas, malo amigo. Tu espíritu se dormirá y no harás absolutamente nada bueno para la obra de Dios. Pero sí harás cosas malas que tendrán trágicas consecuencias, no solo para ti. Porque miren, el que cometió pecado fue David. ¿Y quién pagó las consecuencias? El bebé muere, la hermana violada, el hermano asesinado, Absalón desterrado y después asesinado. Concubinas violadas. Esa es la consecuencia de la dormidera espiritual. Pero hay más ejemplos. Elías, este no lo vamos a buscar, se lo voy a decir yo. Elías en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 3 al 6, os voy a leer. Recuerden, Elías era un gran profeta de Dios. Aunque estaba sujeto a pasiones las mismas que nosotros, dice la palabra, pero era un gran profeta de Dios. De tal manera que él oró y dejó de llover durante 3 años y medio. A ver, hazlo tú. Ora, a ver qué sale. Él oró y durante 3 años y medio no llovió. Él oró y llovió. Hizo muchos milagros, pero no vamos a entrar hoy ahí. Primera de Reyes 19, versículo 3 al 6. Viendo pues el peligro, se levantó, hablando de Elías, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, unos 15-20 kilómetros. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El quedarse dormido no era otra cosa que su espíritu también estaba dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Ahí se ha despertado alguno, ¿no? Levántate, come. Y él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Luego después otra vez el ángel le despierta: oye, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y dice que comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, con aquella bebida, caminó durante 40 días y 40 noches al monte de Dios, al monte Oreb.
Pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? ¿Dónde se encontraba Elías? Si nosotros vamos al capítulo anterior, Elías había tenido una gran victoria. Ya saben que en aquella época el rey Acab gobernaba en Israel y su mujer era Jezabel, la mujer más mala que ha habido. Una mujer que incitaba no solo a Acab, al rey, sino a todo Israel a hacer lo malo. Y todo Israel habría inclinado su corazón a los Baales. Los Baales eran los ídolos. Una vaca de bronce, ese era Baal. Bueno, Elías reunió a los profetas de Baal, 450 por un lado, y él solo, el profeta de Jehová. Esta historia la saben, ¿no? Hicieron un concurso. Hicieron una prueba a ver qué Dios es el Dios verdadero. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio y el profeta de Jehová preparó su sacrificio. Y donde descendiese fuego del cielo, o en el sacrificio de Baal, o en el sacrificio de Jehová, ese sería Dios. ¿Está claro o no? Si desciende fuego del cielo y quema el sacrificio de los profetas de Baal, ¿quién es Dios? Baal es Dios. Si desciende fuego en el sacrificio de Jehová, ¿quién es Dios? Jehová es Dios. Bueno, ya les digo, cuando leemos esa historia, durante todo el día esos profetas clamaban, se cortaban, hacían sus liturgias y sus birloques, pero no descendió nada. Pero, sin embargo, en el sacrificio que preparó Elías a Jehová, dice que descendió fuego del cielo. ¿Quién ganó? Jehová. Y Elías dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto? ¿Quién es Jehová? O sea, ¿quién es Dios? Jehová es Dios. Y cogieron a los 450 profetas y les degollaron allí mismo. ¿Fue una victoria o no una victoria? Fue una gran victoria. Elías, lleno de pasión, lleno de vigor. ¡Qué victoria! 450 falsos profetas degollados. Esto hay que contarlo. Y el pueblo ha dicho, Jehová es Dios. ¿El que esperaba? Una revolución. Esperaba que los altares a Baal fueran destruidos. Y esperaba que todo Israel de corazón se volviese a Dios. Pero ¿saben qué se encontró? Con la reina. La reina Jezabel, en lugar de decirle, mira, tenía razón, Jehová es Dios. No. Dijo, 24 horas te doy. 24 horas tienes. Que yo me muera si en 24 horas no acabas tú como uno de esos profetas degollado. Entonces Elías, ¿qué tuvo? Miedo. Es el pasaje que hemos leído, ¿no? Versículo 3 del capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida. O sea, un hombre que no había tenido miedo de 450 profetas, tuvo miedo de una mujer. ¿Qué ocurrió aquí? No fue miedo, fue el desánimo. Fue el desánimo. Él tenía pensamiento, ya está, solucionado. ¡Wow! Vamos a cambiar todo. Pero cuando llegó, después de ese triunfo, no había cambiado nada. Y eso muchas veces puede pasar a los cristianos. Estás evangelizando a alguien, parece que viene a la iglesia, está escuchando bien la palabra y tú te esfuerzas y lo visitas y lo llevas y lo traes y le haces la pelota y le haces regalos y te lo vas ganando y va viniendo y cuando parece que va a nacer de nuevo, ¡pum!, se va al mundo peor que antes. ¿Y tú qué dices? ¿Cuánto tiempo perdido? Ya no voy a evangelizar más. Y te desanimas. ¿Ya para qué? Que quiera venir, que venga. El desánimo es un peligro. El desánimo no es otra cosa que otra siesta del espíritu. Entonces no se desanimen. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Han escuchado esa alabanza? Pronto la noche viene. Gracias. Tiempo es de trabajar. Miren, nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que salvar esas preciosas almas. El resultado, hombre, nosotros oramos por un buen resultado.
Pero si el resultado no es el esperado, no te desanimes. Hay más mies. ¿Entienden? Hay más almas que rescatar. El problema de Elías es que se desanimó. Y después fue a reprocharle a Dios. Esos 40 días caminando, días y noches, no sé qué comió y qué bebió. Esa torta y ese agua obviamente eran de Dios. Porque durante 40 días y 40 noches estuvo caminando. Sin dormir. Pero fue a reprochar a Dios. Oye, que yo solo he quedado, me quieren matar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Tus altares son derribados, tus profetas muertos. Pero Dios tenía un plan. ¿Vale, hermanos? Continuamos, porque hay más dormilones. Esta mañana, los pasajes que nos enseña la Biblia nos muestra esos dormilones espirituales que sufren graves consecuencias. ¿Saben que Elías después ya de eso, qué le ocurrió? ¿Lo saben? Ya le quedaron pocos años de ministerio. Ya tuvo que buscar a Eliseo como su sucesor y al poco tiempo el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Jonás. Hay que contarte de tu amigo Jonás. Conocen a Jonás, ¿no? Que no se lo comió una ballena, era un gran pez. Jonás, desde el capítulo 1, versículo 5 a 6, os voy a leer. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que pensó que se partía la nave, el barco. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Vamos, en breves palabras está diciendo: vamos a morir y tú ni siquiera oras. Dijo este hombre: quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Todos saben la historia de Jonás. Jonás, un profeta de Dios. Dios le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Nínive se encontraba en la zona norte de lo que hoy es Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dice que para recorrer esa ciudad era tan grande que tenías que estar andando 3 días para recorrer la ciudad de una punta a otra, ¿no? En comparación con Tarancón, si te pones a andar desde el Lidl ¿hasta dónde? Hasta el stop, media hora. Te has cruzado el pueblo en media hora. Bueno, pues Nínive era una ciudad que tardabas 3 días en cruzarla. Imagínense las personas que vivían allí. Bueno, ¿qué hace Jonás? ¿A Nínive? Esos son viles pecadores. Ellos no merecen el amor de Dios. No, me voy al otro lado. Y dice que se fue en la otra dirección. Él tenía que ir hacia el este y él se fue al oeste. Dice que descendió a Jope, una ciudad marítima. Y allí cogió un barco. Dirección Tarsis. ¿Dónde es eso? El sur de España. Donde vivían los tartesos. Allí donde había tanta plata y tanto oro. Huelva, Sevilla, esa zona. Y él descendió al otro lado huyendo de Dios. Y se metió en un barco. Dios envía una tempestad, este pasaje que hemos leído. ¿Y él qué hace? Dice que desciende al interior de la nave, donde hay menos mareo, donde hay menos movimiento. Y se echa a dormir. El patrón de la nave, después de tirar todos los enseres, baja y dice: ¿pero tú qué te pasa a ti, dormilón? Pero nos vamos a morir y tú estás roncando. Ni siquiera oras. Eso ocurre con el que duerme. El dormido espiritual, en primer lugar, desobedece la palabra de Dios. No le interesa, no quiere. ¿Es que hay que hacer esto? No me da la gana. Jonás tenía que ir a Nínive y él dijo: no, me voy a España. Cuanto más lejos de ti, mejor. El desobediente, y muy importante, no solo desobediente, sino que tiene su justicia propia. Porque ¿por qué no quería ir Jonás a Nínive? Porque pensaba que eran demasiado malos como para recibir el Evangelio, como para recibir la salvación. Ellos no lo merecen.
y desobedeció la palabra de Dios. Miren, Dios no nos envía a salvar selectivamente. A este que es buena persona le predico el Evangelio. A este que es un borracho, ladrón y pendenciero, a este no le doy ni la hora. ¿Eres tú así? Espero que no. Porque entonces tú estarás durmiendo espiritualmente. La palabra nos dice, Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios nos ha dado un tesoro que es el Evangelio y lo tenemos que compartir con todas las personas, las que te caen bien y las que te caen mal, las que amas y las que odias. No hacerlo es desobediencia a Dios. No hacerlo es establecer tu propia justicia. Este merece ser salvo, este no lo merece. A este le predico, a este no. Eso es que tu espíritu está roncando. No entiendes la gravedad del infierno. No entiendes la gravedad de la condenación eterna y perpetua. ¿Tú eras digno de recibir la salvación? Piensa. Hermanos, mírenme. No duerman físicamente. ¿Tú eras digno de recibir el amor de Dios? No. No somos dignos. Él nos salvó por el puro afecto de su amor, por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plujo, le dio la gana en nuestro idioma. Nosotros no merecíamos otra cosa que no era, sino solo ira. ¿Qué piensas? ¿Que tú eres buena persona? ¿Piensas que eres buena persona? Eres peor de lo que piensas. Yo nunca me consideré una mala persona. Pregúntele a la gente que me conoce. ¿Qué dicen de Julián? Es buena persona, ¿no? Lo que hay dentro de nosotros es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Qué es? El corazón. Por eso tengan cuidado, hermanos. No desechen el mandato bíblico de predicar el Evangelio a toda criatura, porque si no su espíritu estará durmiendo y no harán la obra del Evangelio. Otro más, permítanme, Sansón. Este también es famoso, ¿no? ¿Qué le ocurrió a Sansón? Jueces 16, del 16 al 19, dice así la palabra. Aconteció que presionándole ella, ¿quién? Dalila, ¿no? Cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Miren, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Miren, hermanos, si se están dando cuenta, tanto David como Jonás, como Sansón, todos ellos estaban durmiendo físicamente y estaban durmiendo espiritualmente. ¿De qué manera dormía Sansón? Todos sabemos que Sansón tenía mucha fuerza, pero que su debilidad, ¿cuál era? Las hembras. Su debilidad era el sexo opuesto, las mujeres. Él veía a una ramera y ¿qué hacía? Y se llegaba a ella. Él veía a otra y se enamoraba de ella. Le daba igual que fuese enemiga, que fuese filistea, que eran enemigos de Dios. A él lo único que veía era lo exterior. No preguntaba ni siquiera si sabía cocinar o si sabía... No preguntaba de si era de buena familia. Él lo único que le perdía era el sexo. ¿Entienden? Sus ojos eran su perdición. Qué curioso que cuando fue cogido, sus ojos fueron sacados. Ya no caería más por las mujeres. Qué curioso, ¿no? Ironías de la vida, ironías de Dios. Miren,
¿Cuándo un hombre puede dormir espiritualmente también? Cuando tu corazón está inclinado, como el corazón de Sansón, al sexo. Escúchenme, varones, porque ustedes muchas veces son débiles en esto. Las mujeres son su perdición, aunque no tengan ninguna. Se pasan el día viendo y deseando, codiciando. ¿Qué se creen? ¿Que no les veo? Nos reímos, pero a mí me repugna. Me repugna cuando veo a alguien que viene a la iglesia y mira a una hermana como si fuese un trozo de carne. No vengan aquí con ese deseo. Si vienes aquí, de esa manera no vengas. Lárgate. Este no es tu lugar. Aquí se viene a alabar al Señor. Aquí la honra es para Dios. Aquí no tiene cabida el deseo carnal. ¿Entienden? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero vuelvo a repetir, me dirijo a los que son salvos, o dicen ser salvos. Cuidado con el sexo y la sensualidad. Las mujeres también pueden caer en esto, ¿o no? Sí, pueden caer en esto. Pero es más dado a los hombres. Miren, el sexo, la sexualidad pueden hacer caer al hombre en lo más profundo del sueño. Hacerlo totalmente inútil para cualquier obra del Señor, para cualquiera. Porque tiene todo su corazón, ¿dónde? En la carne. Y su espíritu está totalmente dormido, tan anestesiado y tan atolondrado que no es capaz ni de siquiera abrir la Biblia para leer y alimentar su espíritu. ¿Qué ocurre? Díganmelo. Trágicas consecuencias. La Biblia nos enseña. Lea la Biblia para que vean qué le ocurre a alguien que solo piensa en eso siempre. Da igual que sea joven, que sea anciano. Qué pena del hombre, ¿no? Proverbios 31. Fíjense lo que le dijo una madre a su hijo. Para que vean que no es el machista, ¿no? Es una madre que le dijo a un hijo. Versículo 1 al 3, Proverbios 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿Qué no desea una madre para un hijo? Todo lo mejor. Miren lo que le dijo una madre al rey. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Si tú das tu fuerza a las mujeres, ¿dónde quedará tu fuerza? ¿Dónde? En nada. Aquí hay algunos que deberían ser maestros, grandes predicadores, deberían ser personas fieles. Aquí podríamos tener varios diáconos. ¿Y qué tenemos? Depredadores que andan mirando a ver a quién devoran. Empiezan con los ojos, continúan con la boca y acaban con el resto del cuerpo. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Eres cristiano? No des tu fuerza a las mujeres. Miren, lo dice en plural o en singular. En plural, a las mujeres. Tienes que tener solo una, la que Dios te dé. Y ámala con todo tu corazón. Deleítate con la mujer de tu juventud. Que tus caricias te satisfagan a todas las horas del día. Pero no te olvides que delante de ella hay uno que es Dios. Y si no tienes mujer, ¿qué tienes que hacer? ¿Buscarte una? No es el tiempo. Pablo hace 2000 años dijo en 1 Corintios capítulo 7, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Pero por qué dijo eso Pablo? Porque él sabía lo que venía. Él sabía que venía persecución, muerte para los cristianos y que necesitábamos obreros, no mujeriegos. Ahora, el tiempo se acaba. No necesitas buscar novia, no necesitas buscar novio. Necesitas trabajar para el Señor.
¿No te das cuenta las señales que hay? O si ves las señales, sí, Cristo viene pronto, y te estás enfocando en las cosas carnales de la vida. Estás muy equivocado. O estás muy equivocada. Tomen nota y piensen, hermanos, mediten. Otro más, los discípulos. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Otros que durmieron. 3 años y medio con el Señor Jesucristo, viendo las señales, viendo los milagros, escuchando la palabra de Dios, de los mismos labios de Dios. En la última cena, Cristo mismo les dice, esta noche me van a entregar, me van a escarnecer, me van a entregar a los judíos. Los discípulos no eran tontos. Sabían cómo se la gastaban los judíos y sabían cómo se la gastaban los romanos, un pueblo invasor. El Señor Jesucristo iba a pasar una tortura. Marcos 14, versículo 32 al 40. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, los tres, digamos, especiales, los tres que le vieron transfigurarse en lo alto de un monte, los tres que le acompañaban en momentos de resucitar a los muertos, los tres que estaban en los momentos difíciles. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mi alma está triste hasta la muerte. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad de orar porque no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían ni qué responderle. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Así estáis algunos, ¿no? Tan dormidos que no sabéis si estáis en un sueño o en una pesadilla. Que el Señor Jesucristo te diga, después de 3 años y medio compartiendo todo contigo, estoy triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. No les dijo, venid y orad conmigo, porque es un rollo orar, ¿a que sí? No. A ver, a algunos se le parece un rollo. Velad. Simplemente les dijo, permaneced despiertos. No os pido que os inclinéis y oréis, no os pido que hagáis nada. Simplemente que aguantéis despiertos. Fue un momento a orar y cuando vuelve, 1 hora, estaban dormidos tan profundamente. El Señor los despierta, pero dormís. Si os he dicho que mi alma está triste hasta la muerte y vosotros estáis roncando. Velad, el espíritu dispuesto, siempre sí, pero la carne es débil. Y se fue a orar otra vez. Y cuando volvió, nada nuevo debajo del sol. Seguían durmiendo. Y más profundamente porque dice que no sabían ni qué decirle. Esto que estás tan dormido, que te están diciendo cosas y tú estás... ¿Qué significa eso? ¿Cuándo una persona duerme? ¿Cuándo un cristiano duerme? Por el egoísmo. Por el egoísmo y por el beneficio propio. Porque ellos durmieron. Ellos, dice la palabra que sí, estaban muy tristes. Estaban muy tristes. El Señor Jesucristo les había dicho, yo me voy a marchar, yo me voy a ir, a mí me van a matar, resucitaré y me iré al Padre. Les está diciendo, adiós, me voy. ¿Y ellos por qué están tristes? Cristo le dice, mi alma está triste. ¿Y ellos se pusieron tristes por Cristo? No. Ellos se pusieron tristes por ellos mismos. Pobrecitos de nosotros, que el Señor se nos va.
Sí, él va a morir, lo van a torturar cruelmente, el padre va a derramar toda su ira sobre su propio hijo. Pero pobrecitos nosotros. ¿No eres tú ese? ¿No soy yo? Los que somos egoístas, que siempre estamos quejándonos de lo mal que estamos, de lo mal que nos va la vida. ¡Ay, qué mal! Siempre quieres que te atiendan a ti, siempre tus problemas, siempre tú. Siempre eres tú. Siempre estás mirándote el ombligo. Esos eran los discípulos, dormidos, porque se daban pena, tenían pena de ellos mismos. Esta palabra es terrible. El que iba a sufrir era el Señor, y ellos en cambio durmieron por su propia tristeza de ellos. Hermanos, no sean egoístas. Por favor, no sean egoístas, no miren su beneficio propio, sino miren el de los demás. ¿Qué tal? Escuchen, ¿qué tal la vida cristiana? ¿Cómo va la vida cristiana? ¿Es cansada? Muy cansada. Pero eso no importa. ¿Qué dijo Pablo? No importa. El Espíritu mismo me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pero algunos cristianos dicen, no, esto no merece la pena ser cristiano. Es una patata. No merece la pena el sacrificio, el desgaste, el tiempo, la dedicación, el dinero. Porque luego lo que recibo no me compensa. No es así. Eso es porque estás dormido espiritualmente y estás en tu egoísmo y estás ensimismado, estás en ti mismo. Y esto podríamos continuar así toda la mañana. No me quiero olvidar de los perezosos. ¿Hay algún perezoso en la sala? ¿Solo yo? ¿Hay algún perezoso en la sala? Algunos dicen, no, yo no soy perezoso, yo hago pum, 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 pum. No, espiritual, espíritu. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas te pasas leyendo la Biblia? ¿Cuántas horas te pasas estudiando la palabra? A lo mejor en el gimnasio estás 2 horas, pero luego con la Biblia en tus manos estás 10 minutos y ya te cansas, te pesa. Te puedes levantar a las 6 de la mañana a hacer crossfit, pero cuando te pones a orar en 5 minutos ya estás dormido. Ese es el perezoso espiritual. Miren, dice Proverbios 6:6. Ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos, sé sabio. 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Aquí, hermanos, en muchos lugares, en muchas iglesias, está llena de perezosos que no hacen nada. Y se pasan años en la congregación y no hacen nada. ¿Eres tú uno de ellos? Pues levántate. Levántate. El perezoso nada comienza, el perezoso nada termina. El perezoso no enfrenta las cosas difíciles. El perezoso le pasan cosas malas. Al perezoso tiene problemas constantes y sobre todo económicos. El perezoso se muestra muchas veces inquieto, ansioso. ¿Por qué? Porque quiere hacer muchas cosas pero nada hace. Ese es el perezoso. El perezoso incluso es una molestia para los demás. Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a quienes lo envían. Puede ser igual que una piedra en un zapato si eres perezoso. O peor, como el vinagre. ¿A dónde? A los dientes. Échate un trago de vinagre y sabrás lo que es un perezoso para aquellos que lo envían. El perezoso se engaña a sí mismo y el perezoso no puede ser un líder, no puede ser un servidor. Entonces, hermanos, no llevo la mitad de la predicación y ya se está acabando el tiempo. ¿Ha quedado claro mi idea? ¿Ha quedado clara la idea de la palabra?
Está diciendo que la Biblia, toda la Biblia nos enseña de aquellas personas que en un punto determinado de su vida durmieron, no solo físicamente, que también, pero también durmieron espiritualmente y trajo trágicas consecuencias. Conformidad y comodidad, el desánimo, la desobediencia y la justicia propia, el sexo y la sexualidad, el egoísmo y el beneficio propio y la pereza. Esos son las principales causas del dormir espiritual. Si te has reconocido en alguno de ellos, ¿qué te dice la palabra? Hola. ¿Se han reconocido en alguno de ellos? ¿Qué te dice la palabra? Despiértate. Vamos a volver a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, donde comenzamos. Versículo 14. Despiértate tú que duermes. No sé si me he extendido aquí mucho, pero era necesario, hermanos, para que vean la perspectiva en la que nos encontramos. Iglesia Bautista de Tarancón, ¿quiénes son ustedes? Bueno, ¿quiénes son ustedes? Somos la iglesia de Cristo. Pues no duerman, levántense. Despiértate tú que duermes. Si te has reconocido, si estás conformado, si estás desanimado, si estás desobedeciendo la palabra de Dios, si el sexo es lo que mueve tu vida, si el egoísmo te certifica, o si la pereza es la que reina en tu casa, despiértate tú que duermes. Pero no se queda ahí. El segundo punto dice, levántate de los muertos. ¿Cómo que levántate de los muertos? ¿Cuál es tu lugar en esta tierra? ¿Tú has pensado alguna vez en eso? ¿Quién vive en el cementerio? Los muertos. Si alguien te pregunta, oye, ¿dónde vives? Allí en el cementerio. ¿No te van a mirar un poco raro? ¿Dónde? En el cementerio. ¿Quién vive en el cementerio? No vive nadie. Todos están muertos. Nadie vive en el cementerio. Ahí hay un señor que abre la puerta y la cierra y se va. Y allí nadie duerme. Allí, o sea, nadie vive. Todos están muertos. ¿Cuál es el lugar del cristiano? Obviamente no es entre los muertos. Aquí en la carta de Pablo a los Efesios hace un continuo contraste de lo que éramos y lo que somos. Toda la carta de los Efesios. Y son simplemente 6 capítulos. En ella se nos dice que nosotros somos vivos. Estamos vivos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Habla de que nosotros somos luz. Ahora somos luz. ¿Y antes qué éramos? Tinieblas. Nos habla de que vivimos en el día. Porque antes éramos de la noche. Nos pasaba como a ese, ¿no? Que la noche le confundía. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Y antes que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Que ahora somos libres, pero que antes éramos esclavos. Que ahora somos conciudadanos del reino de Dios, pero antes éramos extranjeros, ajenos de otro. Ahora somos sobrios o estamos sobrios. Antes que éramos ebrios, llenos de toda iniquidad, pero ahora tenemos que llenarnos o ser llenos de espíritu. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del espíritu. Entonces, antes que éramos ebrios, borrachos del mundo. Ahora que somos sobrios. Un sobrio tiene los 5 sentidos, ¿o no? ¿Y un borracho qué tiene? ¿Qué sentido tiene el borracho? Ninguno. Un borracho pierde todos los sentidos. Pierde el equilibrio, ¿no? Se puede comer cualquier cosa, no saborea nada, ¿o no? Ese es un borracho. No discierne su pensamiento, no controla nada de su vida.
ni lo que hace, ni lo que dice. Ha perdido totalmente la vergüenza. Pero ahora nosotros no somos esa clase de personas. También dice Efesios, Pablo, ahora somos sabios. Antes éramos necios. Nuestro lugar no se encuentra entre los muertos. Esto es un llamado, de verdad, hermanos. Porque a veces me doy cuenta que los cristianos están tan tranquilos con los muertos como con los vivos. Están cómodos con los muertos y están cómodos con los vivos. ¿Eso puede ser normal? Tú sales con tus compañeros de trabajo, sales con amistades, sales por ahí, y estás bien. Y vienes a la iglesia con los hermanos de la iglesia y estás bien. ¿No hay un problema? Es como si un día fueses con un cadáver, amigo mío, vamos a... Y otro día con un vivo, amigo mío, eres mi mejor amigo. Y este es el segundo mejor amigo, el muerto. No te enfades, muerto. Así, ¿no? No. Es que yo pienso que el sueño está tan extendido que es que afecta a todas las iglesias. Nos da igual. ¿Saben qué caracteriza la iglesia de la última época? La tibieza espiritual. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, nos encontramos a la iglesia de la Odisea. Dice, tú eres tibio. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si hay una cosa que Dios aborrece es a los tibios, a los indecisos, a los que... sí, yo soy de la iglesia, pero tampoco me quiero privar de esto. Porque, no, es que esto, todo me es lícito. Me gusta estar aquí y me gusta estar acá. Es que con Cristo o es todo o es nada. El sueño espiritual afecta a eso. Pero cuando tú te levantas... ¿Alguna vez han dormido con algún muerto? ¿Han dormido con algún muerto? No. Pónganse en esta situación. Tú estás durmiendo en un lugar y tú te despiertas y ves al lado a alguien, ¿no? Tú, oiga. Y lo tocas y está frío como un cubito de hielo. Está muerto. ¿Tú qué haces? Oh, pobrecito que se ha muerto. ¿Así? Así, ¿no? ¿Haces así o no? ¿O no? O dices, voy a dormir 5 minutos más. ¿Tú dormirías con un muerto al lado? Darías un salto de 2 metros y te apartarías. ¡Socorro! Así. ¿O no? Sí. Por eso dice aquí la presión. Levántate de los muertos. Que te des cuenta que tú no eres de ellos, que tú no estás muerto, que estás vivo. Que te has dormido. Levántate. Romanos capítulo 13, vamos a buscarlo en las Biblias. Venga, un poquito más, no sean perezosos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Curioso lo que dice Pablo, ¿no? Y es hora de levantarnos del sueño. La salvación está más cerca que cuando creemos. ¿Cómo que la salvación está más cerca? Pues no recibí yo ya la salvación, no soy salvo. Sí, tú eres salvo. Pero tu salvación se manifestará ¿cuándo? Cuando tú seas llevado al cielo por Cristo, o cuando tú mueras y estés en Cristo. Ahí la salvación se consumará. Porque nosotros vivimos, hermanos, en una tensión en el ya, pero todavía no.
Ya hemos sido salvos, pero todavía no estamos disfrutando esa salvación. Ya tenemos vida eterna, pero todavía no la estamos disfrutando en plenitud. ¿Entienden? Entonces Pablo está diciendo, pero es que ya es hora de levantarnos porque cada día está más cerca la salvación. La salvación está ya, el día se acerca. ¿Quién es el día? Cristo. Cristo está a las puertas. Entonces, si es un momento ideal para despertarse, es ahora. Si es un momento ideal para levantarse de entre los muertos, es ahora. Es ahora. Esta generación que vive en la tierra es la generación, estoy seguro, que va a ver venir a Cristo. Ahora, en este tiempo. Por eso nuestro lugar no está con los muertos. Vino un joven, ¿no? Señor, te quiero seguir. Quiero ir contigo. Pero déjame primero que entierre a mi padre. Lucas 9:60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que están muertos espiritualmente entierren a los muertos carnalmente. Pero tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesucristo nos está llamando a esta urgencia. Los muertos seguirán enterrando a los muertos. Pero tú tienes algo mucho mejor que hacer. Levántate de los muertos. Levántate porque estás dormido, no estás muerto. Y haz la obra por la que el Señor te salvó. Levantar a muertos con la palabra de vida. Esa es nuestra función. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hace poco aprendimos este pasaje, ¿no? Nosotros estamos vivos entre los muertos. Pero qué pena que cuando te juntas con tus amigos muertos, no se diferencia quién es el vivo y quién es el muerto. ¿No nos debería hacer eso pensar? Sería curioso a una persona extraña que pasase por allí, por el grupito en el que tú estás, y le preguntasen, tienes que adivinar esto, dinos quién es el cristiano de ese grupo. Dinos quién es el cristiano. Y ustedes no llevan la Biblia debajo del brazo, ¿vale? Esa persona podría decir, escuchando la conversación, él es el cristiano, señalándote a ti. ¿O pasarías desapercibido entre aquel grupo de muertos vivientes? Hablando las mismas cosas, pensando las mismas opiniones, compartiendo los mismos pensamientos, incluso diciendo las mismas sandeces. ¿Pasarías desapercibido? ¿Sí? Pues cuidado, porque a lo mejor es que sigues muerto. A lo mejor sigues muerto. Dice Pablo, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son estas armas de la luz? ¿Lo saben? Pablo también nos los va a decir, vamos a llegar después ahora en Tesalonicenses. Pero miren, hermanos, lo que hay que entender es que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Que nosotros siempre antes, hacíamos así o asá. Pero ahora tenemos que ser totalmente diferentes. Yo les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre un muerto y un vivo? Pues sí la hay. ¿Hay alguna diferencia entre un vivo y un muerto? ¿Sí? La Biblia dice, ¿no? Más vale perro vivo que león muerto. ¿Qué prefieres, un perro vivo o un león muerto? Un león es un león, pero está muerto. Mejor es un perro vivo. Es mucha la diferencia entre un vivo y un muerto. Debe ser mucha la diferencia entre nosotros y los muertos.
Por eso el aviso es claro: levántate de los muertos, brinca, levántate, que ya está bien de dormir, dormilón, que ese no es tu lugar, que tu lugar es uno totalmente opuesto. Igual que está opuesto a la vida, a la muerte, el cristiano está totalmente opuesto al mundano. No podemos mundanizarlos, algo así. ¿Entienden, por favor? Yo todo lo que les estoy diciendo hoy, que parece que hoy he venido enfadado. No he venido enfadado. Al contrario, he venido muy triste. Porque me duele que no despertemos y que estamos en la cama todavía estirándonos cuando el tiempo nos apremia a todo lo contrario. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que tenga la sensación de que después de esta palabra, de esta predicación, haya entrado por aquí y salga por aquí. Y la obra del Señor no obre nada de fruto en sus vidas. Que sigamos bla, 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 bla. ¿Entienden, por favor, hermanos? Es que me gustaría zarandearles, no puedo, sé que no puedo. Es que me gustaría zarandearles y decirles, ya, vas a seguir, ¿hasta cuándo? Pero no te aburre tu vida cristiana tal y como la llevas hasta ahora, siempre igual. El encefalograma plano. ¡Pi! No se puede vivir siempre así. Siempre vas con el coche en reserva, con el piloto rojo. No se puede vivir así. Siempre llegando a todos los sitios, dando bocanadas. ¿No es triste esa vida? Es normal que una persona que vive la vida cristiana así no le parezca seducible la vida cristiana. No le parezca algo apetecible la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no la disfruta. Por eso, hermanos, diferénciense de los muertos. No tenemos nada en común con ellos. Nada. Nada. Y por último, que ya sé que están cansados. Vamos al último epígrafe, podríamos decir así. Hemos dicho, despiértate tú que duermes. Aprendan de la historia antigua de la Biblia, aprendan de la historia presente. Levántate de los muertos, diferenciémonos de los que están muertos y nada hacen. Y nosotros somos vivos y todo lo podemos en Cristo. Porque ahora viene lo mejor. Lean conmigo la última parte de este versículo, por favor. Y te alumbrará Cristo. ¿Tú no te mueres de ganas porque te alumbre Cristo? ¿Tú no te mueres de ganas porque te alumbre Cristo? ¿Sí? Pero si ya te alumbró. Pero si ya te alumbró. ¿Cuándo? El día que lo reconociste. Colosenses 1, por ejemplo, dice, el día que entendisteis la gracia de Dios en verdad. Oísteis y entendisteis. Ese día, ¿qué ocurrió? Fuiste iluminado. ¿Por quién? Por Cristo. Mira, escúcheme, por favor. La vida cristiana práctica no es en una lista de cosas que tú debes hacer y cosas que no debes hacer. Eso no, eso es la religión. La religión te dice esto no lo puedes hacer. Esto sí lo puedes hacer. Bueno, pues eso no es la vida cristiana práctica. La vida cristiana práctica es que con nuestros ojos podamos ver con claridad la hermosura, la plenitud, la grandeza, la preciosidad, es que se me acaban los calificativos, de Cristo. El problema es que cuando tú a Cristo no lo ves así. Miren, a Cristo se le podía ver de dos maneras. Isaías 53 nos representa a Cristo como el siervo sufriente, ¿no? Ese que dice Isaías 53, dice, le veremos, mas sin hermosura, para que le deseemos. Sin atractivo. Dice así la palabra, lo puedes buscar, Isaías 53. Dice que ese siervo de Dios no iba a ser un Brad Pitt, no iba a ser un ¿cómo se llama el novio este de la Elsa Pataky? Que me gusta hasta a mí. El Thor ese, ¿no? Ese sí rubio, así, cacha, qué guapo que es. Qué envidia. Chris Wolfer.
Cristo no era ese. Cristo no era hermoso por fuera, pero era divino por dentro. Era precioso, glorioso, admirable. El problema es que nosotros estamos acostumbrados tanto a valorar lo de fuera que se nos olvida que lo hermoso y lo precioso es lo que hay dentro. Estamos acostumbrados a valorar la cáscara del huevo sin entender que lo que nos comemos es lo de dentro. Porque lo de dentro es la esencia. No importa lo bonito que sea el frasco de perfume ni lo caro. Importa lo bien que huele, lo de dentro, ¿no? El líquido. ¿Tú cómo ves a Cristo? ¿Lo ves sin hermosura? Como lo veían los judíos. No veían nada bonito porque veían lo de fuera. O tú lo ves por dentro. Miren, nosotros verdaderamente empezamos a amar a las personas cuando las conocemos por dentro. ¿O no? Porque por fuera siempre vamos a tener un prejuicio. Tú ves a una persona por fuera y ¿qué vas a valorar? Imagínense que yo no vengo con traje y corbata. Ustedes no me conocen de nada y yo vengo con un chándal rasgado. No, mejor, ven con pijama. Yo vengo en pijama roto, rasgado. Vengo con todo despeinado, mis 4 pelos despeinados. Vengo con una pantufla de un color y otra pantufla de otro color, ¿no? Vengo como un pordiosero y paso a la iglesia. ¿Ustedes cómo me van a mirar? Como un pordiosero. ¿Sí? ¿Soy la misma persona o no? Si vengo con un traje y una corbata, soy el mismo que si vengo con un pijama roto. Pero cuando tú empiezas a conocer a las personas, empiezas a tratar con ellas, te estás dando cuenta, ¿no? Te das cuenta de cómo son realmente. ¿Sí o no? Sí. De tal manera que tú conoces a alguien, te parece simpático, pero luego los vas conociendo, vas tratando y poco a poco van saliendo lo que es él en realidad. Porque normalmente nosotros damos una falsa imagen de nosotros mismos porque nosotros somos nuestros mejores publicistas. ¿O no? Nos gusta que todos nos vean bien y mostramos nuestro mejor yo. Sacas todo tu repertorio, sacas todas tus plumas como el pavo, pero ¿qué ocurre? Que tarde o temprano ese fingimiento, ese teatro se va acabando y salen cosas que realmente están en ti. De tal manera que la gente se desilusiona y se desengaña. Bueno, gracias a Dios que Cristo no era de así. Era al contrario. Exteriormente no era apetecible, exteriormente no era deseable, exteriormente no era seguible, pero con sus palabras algunos decían, wow, ¿de dónde saca esa doctrina? ¿Con qué autoridad dice esas palabras? Pero ¿quién es este? Por eso, el anhelo que debe tener nuestro corazón, cuanto más conocemos a Cristo, es seguirle. El problema es que tú conozcas a Cristo como la mayoría de nosotros nos conocemos aquí. ¿Solo nos vemos los domingos? ¿Ustedes se creen que nosotros nos podemos conocer bien si solo venimos el domingo? Nos vemos el domingo y luego se pasan 1 hora y media mirándome a mí. Vamos al comedor y cada uno se sienta por ahí a comer pues con sus afines. Entonces, ¿qué nos vamos a conocer? Ya hasta el domingo siguiente o algún día que nos podamos juntar un poquito más. No nos podemos abrir cuando somos una familia. El Señor nos manda muchas cosas, pero entre ellas es que nos abramos unos a otros. Porque Él se abrió a nosotros para mostrarnos una cosa muy importante, que es su luz. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Permítanme leerles, 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, hablando de la segunda venida de Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros somos luz.
Somos hijos de luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Iluminar. ¿Qué hace la luz? Ilumina. ¿Qué debe hacer un cristiano? Iluminar. Y no hay que iluminar con lo de fuera. Yo no tengo que iluminar con mi ropa, con mis vestidos, con mi cara bonita. No. Yo tengo que iluminar con mi personalidad. Yo tengo que reflejar el amor de Cristo en mí. Porque eso es lo que se refiere aquí a Efesios cuando dice, y te alumbrará Cristo. Cristo te alumbró, te iluminó. Él te dio toda su luz. ¿Para qué? Para que tú puedas dar luz. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esto de estar revestido? Es algo muy importante. Cuando Pablo le dice a los romanos en el 13 que tenéis que vestiros de las armas de luz, aquí en Primera de Tesalonicenses se está diciendo cuáles son esas armas de luz. Nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿De qué manera puede iluminar de Cristo? Bueno, estamos de acuerdo en que hay algunos que se tienen que despertar porque estaban dormidos, que se tienen que levantar de los muertos porque están vivos, y tiene que alumbrarles Cristo. Ya les alumbró con la salvación, pero ahora Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que seguir iluminando? No somos nosotros los que tenemos que vestirnos con las armas de la luz. ¿Y cuáles son esas tres armas de la luz? Pablo lo dice aquí: fe, amor, esperanza. Las mismas que Pablo diría a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios 13, cuando dice, y estos tres, cuando sabemos que ese es el capítulo del amor, ¿no? Hablando del amor, que si yo tengo amor, o sea, si no tengo amor, o sea, si yo, no me sale ahora. Y yo tengo toda la fe, que muevo montañas, pero no tengo amor, nada soy, así se acuerdan, ¿no? Vale. Y Pablo al final dice, pero ahora permanecen, ¿quién? La fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, ¿cuáles son, para terminar, hermanos, estas armas de la luz con las que Cristo nos ilumina? Pues no son otras que la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué fe? La fe salvadora no puede ser, porque la fe salvadora fue un don de Dios. Es un don de Dios que nos da. Sino la fe que tú alimentas día tras día a través de la comunión con Dios y a través de tu vida en la fe. La esperanza, ¿qué esperanza? Bueno, la esperanza a las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido. Me gustaría que hiciesen unos deberes en casa. Apunta todas las promesas que ha hecho Dios para los cristianos. Todas las promesas que Dios ha preparado para nosotros. Apúntalas y memorízalas para que vivas una vida de gratitud. Y por último, porque Pablo dice aquí que es vestidos con la coraza de la fe. La coraza, ¿saben qué es lo del pecho? Lo que cubre el pecho y el abdomen, y del amor. Y luego dice con el yelmo de la esperanza de la salvación. Miren, no se saquen la salvación de su mente. La salvación es nuestra esperanza. Si tú eres salvo, no se te puede olvidar nunca que Cristo murió por todos tus pecados, que tu vida en esta tierra ya no sirve para nada. Pablo dijo, para mí es basura todo. En esta tierra todo lo tengo por basura. Solo faltaba meterlo en una bolsa amarilla. Que tu salvación te va a llevar a un lugar eterno, donde todo lo que ocurrió aquí en la tierra fue un mal sueño. Entonces vive de esa manera. Cuando tú vivas de esa manera, pensando cada día en tu salvación. El problema es que cada día salimos de nuestra casa con tantas preocupaciones y con tantas tonterías en la cabeza
que se nos olvida que somos salvos, se nos olvida que somos hijos de luz y se nos olvida vestirnos con las armas de la luz. Por eso algunos, en lugar de ir de victoria en victoria, van de derrota en derrota. Si tú quieres vivir una vida cristiana de victoria en victoria, primero vístete con las armas de la luz. Y deja que Cristo te ilumine cada día. Porque de esa manera tú podrás hacer una buena obra. De otra manera, la otra opción, hermanos, pueden seguir dormidos. ¿Quieren seguir dormidos? No contesté, ya los perdí, ya se durmieron del todo. Pastor, yo es que no estaba dormido. Ah, no, todos estábamos dormidos. De verdad, vean con plenitud del pasaje de hoy, que estábamos dormidos, que seguimos dormidos, que tenemos que despertarnos, levantarnos de los muertos, que los muertos van a su rollo y nosotros a lo nuestro. Porque Cristo nos ilumina todos los días de nuestra vida. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. La luz que vino a iluminar a todo hombre. Pero si tú eres de las tinieblas, obviamente tú te esconderás de esa luz. Porque no quieres que tu corazón sea revelado, no quieres que tu verdad sea expuesta. Por eso huyes de la luz, como si fuese un sicario con una pistola en la mano. Sigue dormido si quieres. Puedes dormir hasta que Cristo venga. Y cuando venga Cristo te dirá, ¿qué te dirá? ¡Dormilón! Si eres salvo, te dirá, dormilón. Ahí te he preparado un saco de dormir. ¿Y mi casa? ¿Tu casa de qué? Si te has pasado toda la vida cristiana dormido en los laureles, ahí tienes un saco de dormir celestial. Que lo disfrutes. ¿Y mi corona? Tu corona de aluminio. De papel de aluminio. Porque te has pasado toda tu vida durmiendo en los laureles. O sería peor si el Señor te dice, ¿qué? ¿Quién eres tú? No te conozco. Sí, yo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Espero que no sea el caso. Tenemos mucho trabajo que hacer y poco tiempo. Yo voy a terminar aquí. Espero que la palabra les haya servido, por lo menos a alguno. A mí me sirvió. A mí me sirve y espero que me siga sirviendo. Que tengo que despertarme, que tengo que levantarme de los muertos, que no tengo nada que ver con los que me rodean en otros contextos. Que Cristo me tiene que iluminar más aún cada día. ¿Me van a permitir que les ponga el vídeo? ¿Les puedo poner un vídeo? Que preparé para que lo... Yo sé que algunos lo han visto, otros ni siquiera se habrán molestado. Pero ya que yo me tomé un par de horas en editarlo, yo quiero que ustedes se tomen 2 minutos para verlo. Y está en el grupo para que lo puedan compartir.
Y como hemos dicho, desde el miércoles hasta el domingo, por favor, vengamos, escucha la palabra. Vengamos a predicar el Evangelio y vengamos a traer almas preciosas y despertemos, porque ya toca. Vale, nos hemos pasado de la hora, lo siento. Vamos a terminar y orar. Señor, queremos pedirte que esta palabra que se ha predicado, que no es otra cosa que tu palabra, nos ayude a comprender nuestra situación en la que nos encontramos actualmente. Puede ser, Padre Santo, que hay alguno de los hermanos, alguna de las personas que nos escuchan que estén despiertas, vivas y fuertes en el camino de la fe. Pero tal vez hay algunos que estén dormidos y que lleven no poco tiempo en esa situación. Te pedimos que tú obres, Señor, dándonos sagacidad y dándonos templanza, fortaleza, sobre todo preparando nuestros corazones para todas las cosas que están por venir. Deseamos, Padre Santo, que seamos utilizados como herramientas preciosas, útiles para el Evangelio, pero no lo podemos hacer sin la obra de tu Santo Espíritu. Y no lo podemos hacer, Señor, sin tu ayuda. Por eso te pedimos que nos ayudes a levantarnos de ese sueño y que ilumines cada día nuestros pasos en la vida cristiana. Guarda, Padre Santo, nuestra iglesia y sobre todo ayúdanos a que cada día esté más sana, más saludable. Ayúdanos a descubrir, a señalar a aquellos que no vienen a edificarse, sino que vienen a destruir y a dividir. Ayúdanos, Señor, a salvar a aquellos que vienen sin ánimo y que vienen por cualquier cosa que no sea Cristo. Te pedimos, Padre Santo, por todas estas cosas y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.